Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a una sesión más del curso de Matemáticas Discretas para el ingreso al programa de Maestría en Ciencias Computacionales 2018. Mi nombre es Saúl Solorio y en esta sesión vamos a ver un tema nuevo del temario de la materia, el cual va a tratar sobre inducción y recursividad. Este tema muchas veces para muchos estudiantes se les hace un poco complicado, por lo que hay que hacer bastantes ejercicios relacionados con este tópico para lograr una verdadera agilidad en este tema, ¿no? Vamos a iniciar con algunos de los conceptos básicos, importantes en este tópico, y vamos a iniciar justamente con la parte de inducción. ¿Okay? Bien. A ver, ahora se me queda un poco más alto esta cosa. Aquí está. Aquí está. Bien, antes de iniciar de entero con el tema de inducción, me gustaría repasar algunos conceptos preliminares para dicho propósito. Vamos a ver un poquito acerca de sucesiones y sumatorios, recordando un poco acerca de estos conceptos. Bien. Comencemos con la parte de las sucesiones. Bien, una sucesión, como lo dice aquí la diapositiva, es una estructura discreta usada para representar listas ordenadas. Concretamente, si nos pasamos a la definición de sucesión, es una función de un subconjunto del conjunto de los enteros en un subconjunto S. Entonces, utilizamos la notación A sub n, justamente acá, para denotar la imagen del entero n. ¿Okay? Entonces llamamos a sub n como el término o un término de la sucesión. Entonces es común emplear la notación dada por llaves y el término enésimo de la sucesión para describir justamente las sucesiones. Entonces esta pues es una sucesión. Noten ustedes que pudiese confundirse con la notación que se utiliza en conjuntos, porque ustedes recordarán que en conjuntos pues también podemos enumerar o enlistar los elementos de un conjunto entre llaves. Pero esto pues se puede aclarar dependiendo del contexto donde estemos trabajando, ¿no? Si estamos hablando de sucesiones, pues esto va a denotar una sucesión. Si estamos hablando de conjuntos, esta notación justamente denotaría un conjunto, ¿no? Entonces todo lo va a aclarar el contexto. Bien, entonces describimos las sucesiones enumerando sus elementos en el orden creciente de sus índices. Por ejemplo, consideremos la siguiente sucesión, A sub n, donde el enésimo elemento de esta sucesión está dado por 1 entre n. ¿Ok? Entonces la lista de los términos de esta sucesión, comenzando justamente por el término, o con el primer A sub 1, con el primer término, de este lado, es decir, esta lista, va a estar dada o va a comenzar por la siguiente sucesión de números. Vamos a comenzar con el 1, 1 entre 1 es 1, luego el 2, 1 entre 2, es un medio, un tercio, un cuarto y así sucesivamente, ¿no? Esta sería la sucesión A sub n, donde el enésimo término está dado por 1 sobre n. ¿Okay? Ahora, existen ciertos tipos especiales de sucesiones muy interesantes, muy utilizadas en matemáticas discretas y en muchos problemas de la propia matemática discreta, que vendría siendo las progresiones. Existen dos tipos de progresiones, las progresiones geométricas y las progresiones aritméticas. ¿Qué es una progresión geométrica? Bueno, una progresión geométrica es justamente una sucesión de la forma dada por esta expresión, ¿sí? Donde el término inicial A y la razón R de esta progresión son números reales. ¿Okay? Como observación,
Entonces, una sucesión geométrica es la analogía discreta a la función exponencial f de x igual a AR a la x. ¿Okay? Es en su versión, digámoslo así, discreta, ¿no? Entonces sería la función continua, y acá tendríamos su versión discreta. ¿Okay? Entonces, progresión geométrica. Ahora, algunos ejemplos de las progresiones geométricas los tenemos en esta filmina. Por ejemplo, la progresión geométrica dada por b sub n, donde b sub n, o el enésimo término, está dado por menos 1 a la n. Si nosotros comenzamos con 1 esta progresión geométrica, pues vamos a tener la siguiente sucesión de números. Menos 1, elevamos el menos 1 a la 1, da menos 1, el menos 1 a la 2, da 1, menos 1 a la 3, da menos 1, y así sucesivamente para el resto de los números naturales, comenzando con el 1. ¿Okay? Tenemos la progresión geométrica dada por c sub n, donde el enésimo término de esta progresión geométrica va a estar dado por 2 por 5 elevado a la n. ¿Cuáles son los primeros términos de esta sucesión, de esta progresión, perdón, geométrica? Pues bueno, vendría siendo 10, porque 2 por 5 a la 1 es 10, luego 2 por 5 a la 2, 50, y así sucesivamente. ¿Okay? Tenemos un tercer ejemplo de una progresión geométrica, d sub n, donde el enésimo término, d sub n, está dado por 6 por 1 a la 1/3 a la n. ¿Cuáles son los términos que se generan de esta progresión geométrica? Bueno, comenzando por el 2, si nosotros hacemos la operación, 2/3, 2/9, y así sucesivamente. ¿Ok? Ahora, noten ¿qué se nota en estas progresiones? Bueno, el término inicial de cada una, por ejemplo, de la primera, el término inicial es menos 1, el término inicial de la segunda es 10, el término inicial de la tercera es 2. ¿Y cuáles son las razones? Bueno, pues las razones son los numeritos que están aquí adentro, menos 1 para la primera, el 5 justamente para la segunda, y el 1/3 para la tercera. Esa es la razón de estas progresiones respectivas. Esas son las razones de estas progresiones respectivamente. ¿Ok? Noten ustedes que siempre hay la razón siempre está elevada a la n. Esta es la característica principal de las progresiones geométricas. Por el contrario, las progresiones aritméticas no tienen ese patrón. Noten ustedes. Vamos a definir primero qué es una progresión aritmética. Bueno, de acuerdo a la definición, una progresión aritmética es una sucesión de la forma siguiente: a, a más d, a más 2d, y así sucesivamente hasta a más nd. ¿Ok? Entonces, el término inicial de esta progresión aritmética es a, y la diferencia d son números reales. ¿Ok? Entonces, tanto a como d son números reales. ¿Ok? Como observación, una progresión aritmética es una analogía discreta de la función f de x igual a dx más a, su versión discreta de esta función continua. Algunos ejemplos de progresiones aritméticas los tenemos a continuación. Tenemos que estas sucesiones, la 1, la 2, son sucesiones aritméticas. La sucesión dada por el enésimo término s sub n igual a menos 1 más 4n está dada por los siguientes elementos. Si comenzamos con el 0, vamos a tener menos 1, 3, 7, 11 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Bueno,
porque pues si comenzamos con el 0, esto se anularía, no tendríamos nada aquí, sería menos 1, luego 1, entonces ya 4 por 1, menos 1, 3, y así sucesivamente para los siguientes términos. ¿Okay? La progresión aritmética dada por el enésimo término t sub n igual a 7 menos 3n, va a estar dada por la siguiente sucesión de números: 7, 4, 1, menos 2, etc. ¿Okay? Entonces, pues, son dos progresiones aritméticas donde el término inicial y la diferencia son iguales a menos 1, el término inicial de la primera, 7, término inicial de la segunda, y la diferencia vendría siendo 4, que es este término de la primera, y 3, y menos 3, perdón, de la segunda respectivamente. ¿Okay? Entonces, aquí como comentario, en ciencias de la computación se usan frecuentemente las sucesiones de esta forma, y específicamente estas sucesiones finitas a veces se les suele llamar como cadenas. ¿Okay? Vamos a la número 9, 10. Ok. Sumatorios. Bueno, para expresar la suma de los términos de una sucesión A sub n, donde A sub n está dada por A sub m más 1, así hasta A sub n, usamos la siguiente notación. Sigma, letra griega mayúscula del alfabeto, desde j igual a m hasta n, ¿sí? Desde m hasta n, ¿de quién? Del término, ¿okay? Indexado por j. O bien, también se puede denotar de esta manera. Noten ustedes que lo que únicamente cambia pues, es la posición de estos elementos en el sumatorio, ¿no? ¿Qué represento con estas formulitas? Bueno, la suma de este elemento n veces. ¿Okay? Entonces, sería A sub m más A sub m más 1 más A sub m más 2 hasta A sub n. Básicamente es la suma de estos términos. ¿Okay? Donde, aquí, la variable j, que está justamente aquí, se llama índice del sumatorio. La letra m, que vendría siendo el límite inferior de ese sumatorio, y la letra n, la constante n, en este caso, es el límite superior del sumatorio. La letra griega sigma se utiliza pues, para denotar este sumatorio, que es justamente esta letra. ¿Okay? Bien. Algunos ejemplos, por ejemplo, la suma de los 100 primeros términos de la sucesión A sub n, donde A sub n está dado, o el enésimo término de esta sucesión está dado por un 1 sobre n, ¿para quién? Para n igual a 1 hasta 100, ¿no? Estaría dado por justamente esta expresión, este sumatorio. J igual a 1 hasta 100 de 1 sobre j. Justamente estaríamos representando la sumatoria de los términos de esa sucesión con esta expresión. ¿Okay? Ejemplo 2, dice, ¿cuál es el valor de la sumatoria de j igual a 1 hasta 5 de j cuadrado? Es decir, de los primeros 5 números cuadrados. Que vendría siendo igual a 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado. Sumamos, elevamos al cuadrado todos estos términos, lo que nos da 1 más 4 más 9 más 25, y lo que se obtiene como suma total de estos elementos es 55. Ahora, una pregunta por aquí donde se utilizan sumatorios. ¿Cuál es el valor del sumatorio desde k igual a 8, desde k igual a 4, perdón, hasta 8, de menos 1 a la k? Bueno, los elementos de este sumatorio están dados por menos 1 a la 4,
empezamos con 4 desde el límite inferior, menos 1 a la 5, menos 1 a la 6, ¿hasta qué? Menos 1 a la 7, hasta menos 1 a la 8. Si sumamos todos esos términos, lo que vamos a tener es 1 menos 1 más 1 menos 1 más 1 igual con 1. ¿Okay? Y aquí les muestro claramente cómo se utilizan los sumatorios. ¿Okay? Esto es muy utilizado en las ciencias computacionales, por lo que hay que tener bien clara esta notación que se utiliza. ¿Okay? Bien, hasta aquí con los conceptos preliminares. Ahora vamos a entrar de lleno a la parte de la inducción matemática. Un tema que muchas veces da muchos dolores de cabeza a los estudiantes y que solventar un problema de inducción matemática requiere la práctica del estudiante. Entonces es muy aconsejable que ustedes realicen muchos ejercicios de este tipo, porque seguramente en el examen final que se les aplique va a venir con un 100% de probabilidad una pregunta o un problema que involucre inducción matemática. Es por ello que es tan importante realizar muchos ejercicios, los más que ustedes puedan, en su casa. ¿Ok? Vamos a comenzar con este tema. Inducción matemática es claramente una forma de demostrar ciertas proposiciones, es un método para hacerlo. Y entonces, como lo dice aquí la diapositiva, pues es una técnica para demostrar proposiciones de esta forma, justamente. Para todo n, P de n, donde P de n es una función proposicional o bien es un predicado. ¿Okay? Y el dominio de esto es el conjunto de los enteros positivos. ¿Ok? Ahora, una demostración por inducción siempre va a constar de dos pasos. Un paso base, que es el primero que se va a realizar, y un paso de inducción. ¿Ok? Entonces, en el paso base, básicamente lo que se hace es mostrar que la proposición P de 1 es verdadera. Esto es lo primero que se tiene que hacer siguiendo este proceso de demostración por inducción matemática. Siempre vamos a partir de este paso base. Posteriormente, una vez mostrado el paso base, nos pasamos al paso de inducción. El paso de inducción, en este se muestra la implicación P de K, suponiendo que esta P de K es verdadera, implicará a P de K más 1, es verdadera, para todo entero positivo K. ¿Okay? Ese es el segundo paso del proceso de demostración por inducción matemática. ¿Okay? Ahora, la sentencia P de K para un entero positivo fijo K se denomina hipótesis de inducción. ¿Okay? Cuando se complementan los dos pasos, es decir, cuando suponemos que P de 1 es verdadero y luego la implicación P de K implica P de K más 1, entonces hemos demostrado que se cumple para todo P de n, donde pues n es un número entero positivo. ¿Ok? Es decir, si nosotros logramos realizar estos dos pasos, hemos demostrado por el principio de inducción matemática que se cumple para todo entero positivo n, la proposición que yo quiero justamente demostrar. ¿Ok? Si nosotros lo queremos expresar todo esto como una regla de inferencia, pues esta técnica de demostración se puede enunciar de la siguiente manera. Tenemos que demostramos P de 1 y además para todo K va a implicar que P de K implica a P de K más 1. Si todo esto va a implicar, bueno, si se cumple todo esto, esto va a implicar que se va a cumplir para todo n, P de n. ¿Ok?
Si esta implicación es verdadera, pues entonces hemos demostrado justamente el predicado que estamos enunciando. ¿Ok? Bien. En esto básicamente consiste la inducción matemática. Simplemente de realizar estos pasos en cierto orden para realizar la demostración que eventualmente se nos presente en un problema de inducción matemática. ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y aquí nos dice que debido a la importancia de la demostración por inducción matemática, a continuación vamos a explicar a detalle los pasos de la demostración utilizando esta técnica a través de un ejemplo. Entonces, como les comenté anteriormente, pues lo primero que tenemos que hacer es, para demostrar que P de n es verdadera para todo entero positivo n, es mostrar que P de 1 es verdadera. Y luego, es como una especie de recapitulación, debemos demostrar que P de k implica P de k más 1 es verdadera, que esta implicación es verdadera. En otras palabras, para todo entero positivo k. Entonces, para esto necesitamos mostrar que P de k más 1 no puede ser falsa cuando P de k es verdadera. ¿Sale? Lo anterior se puede hacer suponiendo que P de k es verdadera. Este es un paso importante en la inducción matemática. Una vez que realizamos el paso base, suponemos que se cumple para un entero positivo k. ¿Okay? Y bajo esa suposición vamos a mostrar que P de k más 1 debe ser también verdadera. ¿Ok? Ahora sí, vamos con el ejemplo. ¿Sí? Vamos a hacer este ejemplo. Explicar paso a pasito cada uno de los procedimientos que se van realizando para llegar a la solución. Y el ejemplo dice así. Dice, usa el método de inducción matemática para demostrar que la suma de los n primeros enteros positivos impares es justamente n cuadrada. Veamos la solución. Primero vamos a enunciar la proposición P de n de la siguiente manera. Sea P de n la proposición que afirma que la suma de los primeros enteros positivos impares es n cuadrada. Entonces, P de n es esta proposición. ¿Sí? Ahora, primero vamos a completar el paso base, como les mencionaba anteriormente, y luego vamos a llevar a cabo el paso de inducción. Número 1, paso base. P de 1 afirma que la suma del primer entero es impar. Impar es igual a 1 cuadrado. 1 cuadrado, ¿sí? Lo cual es cierto, puesto que el primer entero positivo es impar. El 1 siempre va a ser impar. ¿Sí? Así que P de 1 es cierta. Aquí vamos la mitad del procedimiento de demostración. Ahora, pasémonos al paso de inducción. Entonces, para completar el paso de inducción, debemos demostrar que la proposición P de k, como les comentaba anteriormente, implica P de k más 1 es verdadera para todo entero positivo k. A ver, vamos a realizarlo. Vamos primero a suponer que P de k es verdadera. Esta suposición es bastante crucial hacerla. Vamos a suponer que P de k es verdadera. Y eso lo vamos a decir explícitamente en la resolución de esta demostración. Supongamos que P de k es verdadera para un entero positivo k. ¿Sí? Entonces, esto es 1 más 3 más 5 más 2 a la k menos 1 es igual a k cuadrada. ¿Sí? Estamos suponiendo que P de k es verdadero. ¿Ok? A partir de esta suposición, que ya asumimos o ya dijimos que es verdadera, vamos a demostrar que P de k más 1 también debe ser verdadera. ¿Sí? Entonces, es lo que dice aquí. Suponiendo que esto es verdadero, hay que tener en cuenta que P de k más 1 es la sentencia que afirma que, a ver, tenemos
Esto es para acá. Entonces, P de K más 1, ¿quién será? Pues lo mismo que tenemos aquí, es 1, 3, 1 más 3 más 5 más 2 a la K menos 1, que es esto, justamente lo que tenemos aquí, que es, esto es P de K, justamente esta parte, más 1. El siguiente término que le sigue aquí, pues es 2K más 1, ¿sí? Lo sumamos. Y esto es igual a ¿quién? Teníamos acá K cuadrado, pues ese es K más 1, justamente A al cuadrado. Ahora, suponiendo que P de K es verdadera, pues se sigue ¿qué? ¿Qué se sigue? Se sigue que 1 más 3 más 5 más 2K más 2K más 1 es igual a 1 más 3 más 2K más 1. Esta expresión la podemos reescribir de esta manera. Si nosotros agrupamos esta expresión primero, que es esta que está acá, más el término que le agregamos, porque es K más 1, ¿no? Es este pedacito. ¿Quién es esto que está aquí? Dijimos que era K cuadrada, más este pedacito que está acá, lo cual lo sumamos aquí. ¿Okay? Quitando paréntesis tenemos que esto es igual a K cuadrada más 2K más 1. Y esto es justamente este binomio, K más 1 al cuadrado. Entonces, ustedes pueden observar, esto muestra que P de K implica P de K más 1. ¿Sí? Ahora, puesto que P de 1 es verdadero y P de K implica P de K más 1, entonces también lo es. Por lo tanto, todo entero positivo K, y por el principio de inducción matemática, pues se muestra que P de N es verdadera para todo entero positivo N. Es decir, si nosotros mostramos el paso base y el paso de inducción, habremos demostrado que esa proposición se cumple para todo entero positivo N. Lo cual, pues, finaliza la demostración. ¿Okay? Bueno, eso es todo en cuanto a las inducción matemática. Claro, en la siguiente sesión vamos a hacer más ejercicios para reafirmar el conocimiento, para reafirmar esta parte de la inducción matemática, pero a continuación pues vamos a continuar con la parte de las relaciones de recurrencia, la cual va a exponer mi compañero Grigori. Gracias. Sí, buenas tardes a todos y vamos a continuar con el tema de recurrencia. ¿Qué es una relación de recurrencia y para qué lo puede ser útil? Que a veces es muy difícil de expresar los objetos en la forma, como decir, en una forma explícita, pero les podemos escribir muy fácil en los términos de ellos mismos. Y este proceso se llama proceso de recurrencia, cuando un objeto se está escrito a través de los términos del objeto mismo. Y una relación de recurrencia en la matemática es una ecuación que recursivamente define una secuencia, donde cada elemento está definido en los términos de los elementos previos. Precisamente que un elemento A de n está expresado como una combinación de los elementos A y T, donde el I es menos que n. Aquí puede ser precisamente cual sea como si ya esta expresión. Y también como si que sea completo tenemos que tener unas condiciones iniciales, que precisamente que tenemos que definir un número de objetos en la forma como si explícita,
que un número como si ya un número como infinito de los términos y como si en la mayoría de los casos se definen los primeros n objetos donde n como si es precisamente un número necesario para que sea una forma de recurrencia completa. Y vamos a ver como si ya unos ejemplos de recurrencia, que un ejemplo como bastante famoso es una sucesión de Fibonacci que consiste de números 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 y así como es que... Y aquí como si que cada término se define como la suma de dos términos anteriores. Y con dos condiciones iniciales, que el primero dos elementos son iguales a 1. Y así como si podemos precisamente, como si tomamos los elementos 8 y 13, les sumamos, nos van a dar 21. 21. Y podemos como si continuar hasta, bueno, para descubrir cualquier número de Fibonacci que nos interesa. Otro ejemplo precisamente, también como si bastante conocido, es los torres de Hanoi, que tienen la secuencia como si 1, 3, 7, 15, 31, que precisamente, ¿cómo se calcula esta secuencia? Que para mover una torre de Hanoi de un poste al otro, tenemos que mover todos excepto el último elemento, como en este caso va a ser, como si todos excepto el último, tenemos que mover a un poste, después movemos el último elemento y regresamos toda la torre con n-1 elementos. Y así como se define la fórmula que para mover n elementos tenemos que mover n-1 elementos 2 veces y más mover el último elemento de 1. Y con condición inicial, si tenemos solo un disco, necesitamos solo un paso para moverlo. Y como si por el último, como si un poquito más, como si ya con las partes de la informática y de ciencias computacionales, es el número de nodos que contiene un árbol binario de una profundidad n. Que principalmente, como si ya que sí, ¿cuántos nodos puede contener? Vamos a empezar con, aquí ver con el caso inicial, que es de un nodo que principalmente si tenemos un árbol de profundidad 1, que corresponde a este, contiene solo un nodo. Pasamos al segundo nivel. Si tiene dos nodos, que es el primer nivel, más la cantidad de nodos, que es 2 en el segundo nivel. Así hacemos. Y el tercer nivel, tenemos el máximo de 4 nodos. Por eso agregamos 4 y agregamos con los números de nodos en los niveles anteriores. Y va a ser como secuencia de 1, 3, 7, 15 y 31. Y como podemos ver, que esta es la misma secuencia que de torres de Hanoi, con los mismos números, pero está definida en la forma diferente. Y aquí podemos ver que hay más de una manera de definir la misma secuencia con las fórmulas recurrentes. Y vamos a ver como si caso especial de las ecuaciones de recurrencia son las relaciones de recurrencia homogéneas lineales de orden K. Principalmente es una relación de recurrencia que tiene la siguiente forma, que el elemento n está expresado en términos de una suma de los k elementos anteriores con algunos coeficientes que son constantes. Y aquí tenemos que ver que el elemento de k no es 0. Entonces, como si el elemento k es 0, porque entonces tenemos el orden de k menos 1. Pero todos los otros elementos se pueden ser como si ceros, no como si unos. Y un ejemplo como si sucesión de Fibonacci es una relación de recurrencia lineal, que vamos a ver que la fórmula que xn, si la escribimos en la forma anterior, que va a ser xn es igual a 1 multiplicado por x menos 1 más 1 por x a n menos 2. Y podemos ver que hay dos coeficientes
que son iguales a 1. Esta es una relación de orden 2. Y con este como si ya son como los conceptos básicos de solamente de la recurrencia. Y vamos a ver otro precisamente qué significa resolver una relación de recurrencia. Resolver una relación de recurrencia implica de que tiene una sucesión de A0, A1 y así hasta el infinito. Significa encontrar una forma explícita para el término general de AN. Es decir, debemos encontrar alguna fórmula que cuando le pasamos el valor de n nos va a dar este elemento. Principalmente como si ya, y para resolver como si existen como si 4 métodos. El método iterativo, que presente tiene como dos, bastante como si ya casos particulares, que es aritmético y geométrico. El método polinomio, el método lineal y el método de función generadora. Y vamos a ver todos estos métodos y cómo les podemos aplicar para encontrar una forma explícita para una relación de recurrencia. Principalmente el método iterativo. ¿Cómo lo hacemos? Primero tomamos el elemento AN y lo escribimos en los términos de AN-1, AN-2 y así como se está definiendo la fórmula. Después reemplazamos el término AN-1 como algunos de sus predecesores. Después hacemos con el término lo mismo con AN-2, AN-3 y principalmente se los continuamos hasta que obtenemos una fórmula explícita en como si términos de las condiciones iniciales. Bueno, vamos a, como así, este método como se requiere un poquito como si ya de práctica para poder ver cuáles se va a poner la fórmula. Vamos a ver precisamente un ejemplo, que es el método iterativo, que una relación de AN, que está dada como AN-1 más 3, con la condición inicial de A1 es igual a 2. Vamos a ver, empezamos con, como si principalmente como si para término n-1. n-1 es igual a n-2 más 3. Sustituimos en la expresión de AN. Y vamos a ver que AN es igual a AN-2 más 3 más 3. O que es una AN-2 más 2 veces 3. Hacemos lo mismo con n-2, que AN-2 es igual a n-3 más 3. Y sustituimos en la expresión que nos dio en el paso 2. Y vamos a ver que AN es una AN-3 más 3 más 2 veces 3. Y de aquí que este es igual a AN-3 y más 3 veces 3. Y de aquí como si podemos ver que si lo vamos a continuar este proceso nos va a dar que principalmente tenemos k veces n. Que podemos ver que AN es igual a AN menos k más k veces 3. Y principalmente si hacemos k, supongamos que k es igual a n menos 1, para que nos da condiciones iniciales, tenemos que AN es igual a AN menos n más 1, que es igual a A1, que es la condición inicial. Aquí presente hacemos el k en tal forma para que nos da unas condiciones iniciales que nosotros conocemos. Más n menos 1 veces 3. Y que va a ser que es A1 y 3 se multiplicado por n menos 1. Y como tenemos la condición inicial que es de 2, encontramos la fórmula que AN es igual a 2 más 3 por n menos 1. Y como podemos ver que esta fórmula se parece mucho a la sucesión aritmética y precisamente esta es una fórmula de definir recursivamente la sucesión aritmética. Vamos a ver un poquito cómo es ya. Un caso particular, principalmente si tenemos una progresión aritmética, en la forma recursiva se está dada como AN es igual a AN menos 1 más B.
Y tenemos que las condiciones iniciales, que A1 es igual a C. Si vemos esta fórmula, la solución recursiva es AN, que es igual a B, multiplicado por N menos 1 y más C. Aquí tenemos que hacer cuidado para ver cuál es el índice de la condición inicial, porque puede ser el índice A1 o pueden dar A0, que es igual a C. En caso de que tenemos A0 igual a C, principalmente este 1 se va dentro de los paréntesis para que la solución sea AN es igual a BN más C. Tenemos que hacer cuidado para ver cuál índice tiene la condición inicial. Y con la progresión geométrica, que en la forma recursiva se ve como que el elemento AN es igual a B por AN menos 1, con la condición inicial, que A1 es igual a C. Y si vemos esto, la solución es de AN, que es igual a C por B en la potencia N menos 1. Y bueno, como si se lo pueden ver con el método iterativo, pero bueno, la dejamos para que si lo quieren lo pueden ver en casa. Y seguimos con otros métodos. El método de polinomio, principalmente si la relación de recurrencia tiene la forma de que AN es igual a AN menos 1 más PK de N, donde P de N es un polinomio lineal de orden K. Presente polinomio de orden K que consiste de los valores como constantes A1, N, A1, N. Perdón, ahorita consiste de A1. Vamos a ver mejor. Vamos a pensar que A0 más A1, N más así, especialmente hasta el elemento AK, N a la potencia K. Si donde A0, A1 y AK son constantes. Si tenemos la forma, que la expresión, que la solución de esta relación la podemos encontrar en la fórmula, en la forma que AN es igual a un polinomio de orden K más 1. Y precisamente como si ya da aquí. Y vamos a ver cómo se hace a través de un ejemplo. Especialmente resolvemos la relación de recurrencia que está dada como si 5, 0, menos 8, menos 17, menos 25, menos 30, que está definida por la fórmula que AN es igual a AN menos 1 más n cuadrado menos 6n. Orden de polinomio es 2. Y entonces, como si la relación de recurrencia tiene la solución como un polinomio de orden 3. Especialmente como si tomamos el orden de polinomio que tenemos, que es el orden es 2, agregamos 1, esto nos van a dar 3, que es el orden de polinomio de la solución. Y entonces podemos escribir que la AN es igual a Cn cubo, C2n cuadrado más C1n y C0n en la potencia 0, que es igual a 1. Y ahorita tenemos que encontrar precisamente los coeficientes C0, C1, C2 y C3. Como lo hacemos precisamente a través de las condiciones iniciales, tomamos precisamente en este caso los 4 términos. Aquí podemos tomar cualquier 4 términos distintos de la sucesión con sus números, pero bueno, ya para la simplicidad vamos a tomar los primeros 4. Y escribimos esta fórmula de abajo de AN para cada de estos 4 términos. Tenemos que 5 es igual a C3 por 0 a la potencia de 3 más C2 por 0 a la potencia de 2 más C1 por 0 a la potencia de 1 más C0 por 0 en la potencia de 0 y que 0 es igual a C3 1 a la potencia de 3 más C1
por 1 a la potencia de 1. Y aquí como si para todos los elementos, como si ya 0 viene que es con elemento con número 0 de la recurrencia, este elemento tiene número 2, este tiene número 2, este tiene número 3. Y por eso de aquí viene todos los. Y resolvimos este sistema de ecuaciones y con la solución, y de aquí obtenemos que la solución de nuestra forma para la sucesión de la recurrencia del ejercicio, que a n es igual a 1 entre 3 n a la potencia 3, menos 5 por 2 por n al cuadrado, menos 17 por 6 n más 5. Esta es nuestra solución para el problema que tenemos para la AN. Es igual a n menos 1 más n cuadrado menos 6n. Y pasamos como al método lineal. El método lineal solo podemos aplicar para las relaciones de recurrencia homogéneas lineales. Vamos a empezar con la relación homogénea de primer orden. Simplemente cuál es, que es x de n es igual a c por x de n menos 1. Y con la condición inicial de x0 es igual a 1, la solución de esta recurrencia es que un elemento de xn es igual a en c a la potencia n. Esto lo podemos ver muy claro porque esto representa una progresión geométrica y lo vimos la solución a través del método iterativo. Por esto, como si las relaciones de primer orden en su mayoría van a ser como si ya las progresiones geométricas. Y pasamos a la relación lineal de segunda orden, que es x a la n es igual a c1 xn menos 1 y c2 xn menos 2. Con base a la solución de la recurrencia del primer orden, buscamos una solución de estilo que x a la n es igual a c a la potencia n. Y precisamente, si tomamos este y lo sustituimos en la expresión que x es igual, vamos a tener que c por a la n es igual a c1 c a n a la potencia n menos 1 más c2 c a n menos 2. Y si lo simplificamos, como si borrando el c y quitando el n, como lo podemos ver aquí, que vamos a obtener la expresión que es a cuadrado menos c1a menos c2 igual a 0. Y esta ecuación se llama una ecuación característica de la relación de recurrencia. Y de aquí vamos a trabajar como si ya para los órdenes más altos también se la podemos hacer en la misma forma. Pero como si la solución de esta ecuación de característica principalmente tiene tres casos diferentes, que puede tener dos raíces reales y distintos. Puede tener como si un único raíz real, pero con la de multiplicidad 2, o puede tener los raíces complejos conjugados. Y principalmente para cada uno de estos tres casos hay su propia como si ya la forma de la solución. Vamos a empezar que si tenemos raíces reales y distintas. En la ecuación característica tiene dos raíces reales y distintas como R1 y R2. Entonces que la AN, que está expresada como B a R1 a la potencia n más D R2 a la potencia n, donde B y D son constantes, es la solución de la relación de recurrencia. Entonces tomamos como si tenemos raíces reales, agarramos esta fórmula para la solución. Y vamos a ver cómo lo resolvemos la solución. Vamos a resolver la relación de recurrencia que AN es igual a 5 a n menos 1 menos 6 a n menos 2. Y condiciones iniciales de A0 es igual a 7 y A1 es igual a 16.
Que primero tomamos como si ya escribimos una ecuación característica, que va a ser Tn es igual a 5Tn a la potencia n menos 1 más 6T a la potencia n menos 2, que es equivalente al t cuadrado menos 5T más 6 igual a 0. Y esta ecuación cuadrática tiene dos raíces, que uno es raíz 2, el tercero y el segundo es raíz que es igual a 3. Son raíces reales, son raíces distintas, por eso buscamos la solución en la siguiente forma. Por eso tenemos que Sn es igual a 2 a la potencia n y Tn es igual a la potencia 3n. Y por la definición, S y T son la solución de la relación de recurrencia. Entonces tenemos que Bs más D delta T también es una relación de una solución de recurrencia. Podemos, como si ya está el material comprobado, pero como si ya está. Por eso agarramos esta como si forma. Y tenemos que la solución de la relación de recurrencia lo vamos a buscar en la fórmula que es 1, 2, y sustituimos los valores que nosotros encontramos. Y tenemos que la solución de la relación de recurrencia va a tener un B2 a la potencia n más D por 3 a la potencia n. Y esta es la solución de nuestra relación de recurrencia. Pero tenemos como si las condiciones iniciales tenemos que satisfacerlos. Tomamos que primera condición inicial que A0 que es igual a 7 y A1 que es igual a 16. Tenemos que sustituimos que valores ceros, resolvemos estas ecuaciones y obtenemos que el B es igual a 5 y D es igual a 2. Y finalmente hacemos una sustitución de esos valores encontrados y tenemos que que 5 por 2 a la potencia n más 2 por 3 a la potencia n es la solución de la relación de recurrencia. Pasamos que el caso 2, que tenemos la ecuación cuadrática, tiene solo un raíz real, pero de multiplicidad 2. Literalmente, si la ecuación característica tiene único raíz real de multiplicidad 2, entonces la solución tiene la forma AN, que es igual a BR a la potencia n más DN por R a la potencia n, donde B y D son constantes. Y buscamos solución en esta forma. Simplemente un ejemplo. Que si tenemos una expresión que está AN, que es igual a 4, multiplicada por AN menos 1, menos AN menos 2. Y condiciones iniciales que A0 y A1 son igual a 1. Entonces, la solución, hacemos uno como si nuestra ecuación característica, que es t cuadrado menos 4t más 4 igual a 0. Esta ecuación tiene el único raíz, que es r igual a 2. Pero como podemos ver que la ecuación cuadrática tiene siempre tiene como dos raíces. En este caso tiene el único raíz, pero que tiene como si multiplicidad 2 que aparece dos veces. Y por eso como si lo podemos reescribir la ecuación, va a ser t menos 2 al cuadrado, que es igual a 0. Aquí podemos ver que esta raíz aparece dos veces por el cuadrado. Entonces vamos a buscar la solución en la forma de que es b2 a la n más dn 2 a la potencia n. Partimos de lo mismo, tenemos que satisfacer las condiciones iniciales para encontrar las constantes que son b y d. El primero que es 1 es igual a b2 a la potencia 0 más d por 0 por 2 a la potencia 0. Y que va a ser el b2 a la potencia 1 por d1
por 2 a la potencia 1. Y resolvemos estas ecuaciones y obtenemos que el b es igual a 1 y d es igual a menos 1/2. Y sustituimos en la expresión final y tenemos que precisamente ud. Pues la solución es igual a 2 a la potencia n menos 1/2 por n por 2 a la potencia n. Esta es la solución de la ecuación característica. Y pasamos al tercer caso, que los raíces de ecuación cuadrática característica son raíces complejos conjugados. Si la ecuación característica tiene raíces complejos conjugados, les tenemos que poner en una representación polar, como el radio y el ángulo. Y entonces la solución de la relación de recurrencia tiene la forma de que a(n) es igual a r a la potencia n más b cosenos n teta más d senos de n teta. Y principalmente, pues sí, ya vamos a ver un ejemplo con esto. Es resolver una relación de recurrencia que es an es igual a 2 a n menos 1 menos 2 a n menos 2. Y condiciones iniciales que a0 es igual a 1 y a1 es igual a 3. Solución. Hacemos una ecuación característica que es t cuadrado menos 2t más 2 igual a 0. Este tiene dos raíces complejos, que si los calculamos que va a ser 1. Primera raíz es 1 más i, y la otra raíz es 1 menos i. Pero tenemos que hacerlos en representación polar, para que podamos usar la solución. Y por eso, como si ya las hacemos en representación polar, como el radio y el ángulo, donde el radio es raíz cuadrada de 2 y el ángulo es pi a la 4. Y precisamente, ahorita que tenemos nuestras raíces en la forma polar, podemos usar la solución de tipo que es raíz cuadrada de 2 a la potencia n multiplicado por b cosenos n de pi a la 4 más d sinos de n por d pi a la 4. Y aquí también, como tenemos que sustituir esta expresión en las condiciones iniciales para encontrar las constantes b y d. Principalmente, esta ecuación es la solución de la relación de recurrencia, pero como si no tenemos ninguna condición inicial. Pero, porque tenemos condiciones iniciales? Por eso, como si ya la podemos encontrar la única solución de esta relación. Y después, como si sustituimos esta expresión en las condiciones iniciales, vamos a obtener que el b es igual de 1 y d es igual a 2. Y hacemos una sustitución en la fórmula final y obtenemos que en este caso tenemos que es la solución de recurrencia es raíz cuadrada de 2 a la potencia n por una suma de cosenos y senos y 2 senos de n por pi a la 4. Y precisamente son estas como tres fórmulas que dependiendo de qué fórmula como nos da la ecuación característica, qué raíces tiene, si tienen dos raíces distintos y reales, si tienen el único raíz de multiplicidad 2 o tiene como si múltiples raíces como si complejos conjugados. Estas fórmulas como si ya tenemos que volar. Y si tenemos precisamente una ecuación lineal homogénea de tercera y más órdenes, si buscamos la solución, puedes buscar en la misma forma que hacemos una ecuación característica. Hacemos como si escribimos la ecuación característica y buscamos las raíces de esta ecuación característica. Y principalmente como si, pero en este caso podemos tener que una raíz tiene la multiplicidad de m. Si tenemos como si una multiplicidad de m, como una raíz r con multiplicidad de m, entonces la polinomio que forma un miembro de nuestra recurrencia va a tener
siguiente fórmula que B1R a la potencia n más B2 n R a la potencia n más B3 n cuadrado n, y precisamente va a tener m, ¿cómo se llama? Elementos de la suma. Es precisamente si tenemos. Y como si precisamente una ecuación característica de la relación de recurrencia, si tenemos como si AN es igual a 6AN menos 1 menos 12AN menos 2 más 8AN menos 3, tiene raíz de R igual a 2 con multiplicidad de 3. Y por eso la solución tiene la forma de 5 por 2 a la n menos 7 por n por 2 a la n más 2 por n cuadrado por 2 a la n, porque aquí podemos ver que si aquí no tiene n, aquí tiene n cuadrado. Es precisamente como si un ejemplo resuelto, pero como en la matemática las ecuaciones de órdenes altos no siempre tienen soluciones, no hay fórmulas, por eso como si ya vamos a pararnos con las ecuaciones características del orden 2. Órdenes más altos no vamos a tomar más en detalle. Y por el último, tenemos como el método que se llama función generadora. Realmente, ¿qué es una función generadora de una serie o potencia? Es una sumatoria de los elementos de una secuencia, una sucesión cuyos índices son enteros negativos. Vemos que una función generadora de una sucesión es un elemento con índice 0, elemento con índice 0 multiplicado por x, un elemento con índice 2 multiplicado por x cuadrado, después con un elemento con índice 3 multiplicado por x cubo, o tenemos que es una sumatoria de 0 hasta infinito de a con índice k multiplicado por x a la potencia k. Que precisamente esto es como si un método bastante como si complejo en los términos matemáticos, pero al mismo tiempo son uno de los bastante poderosos para resolver las ecuaciones de recurrencia. Pues vamos a ver precisamente cómo usar este método para resolver las ecuaciones de recurrencia usando un ejemplo, porque creo que es más sencillo explicar cómo usarlo. Vamos a resolver la relación de recurrencia a n, que es igual a 3 a n menos 1, menos 1, con las condiciones iniciales de a0 es igual a 2. Entonces vamos a ver que esta no es una función. No podemos usar método polinomial porque aquí tiene el coeficiente 3. No podemos usar el método lineal que vimos anterior porque tiene menos 1. No nos sirven esos métodos. No sé si nos sirve el método interactivo, pero bueno, ya. Primero que hacemos para resolver con método es hacemos una función generadora, que la escribimos en la forma que a de x es igual a una sumatoria de los términos a en posición k multiplicado por x a la potencia k. Esa es nuestra función generadora. Y con la función generadora hacemos unos cambios. Primero, sacamos el primer término afuera de la sumatoria. Ahora tenemos una sumatoria de 1 hasta infinito. Después nosotros tratamos de expresar, respecto a lo que aquí tratamos de hacer, que es sacar el primer término de afuera de la sumatoria y después hacer el cambio dentro de la sumatoria para que nos sale la sumatoria que es igual a la función generadora. Vamos a ver qué precisamente hacemos ahorita. ¿Qué hacemos? Que el primer término, después nosotros tenemos el término ak por x a la potencia k. De aquí tenemos que sacar los valores, expresar ak como el término de ak menos 1, que es igual a 3ak menos 1 multiplicado por x a la potencia k. Después nosotros podemos separar esta sumatoria, abrir los paréntesis y separar una sumatoria en dos. Y después como si sacamos
de la primera sumatoria el elemento que es 3x, lo sacamos afuera de la sumatoria y nos va precisamente a dar que 2 más 3x, que ahorita está fuera de la sumatoria, por una sumatoria de k de igual a 1 hasta infinito, de términos a k menos 1 y x a la potencia k menos 1, menos la sumatoria de x a la potencia k. Como podemos ver, precisamente que k menos 1 y x menos 1, pero empezamos de 0. Aquí podemos principalmente ya bajar el índice. Si lo cambiamos como nos decimos m es igual a k menos 1, podemos reescribir esta sumatoria en la siguiente forma, que de m es igual a 0 hasta infinito, de a a la m, x a la potencia m. Esto lo que tenemos aquí es igual a la función, a nuestra función inicial. Y principalmente, bueno, ahorita como si lo que falta, nosotros como si ya podemos reemplazar esta sumatoria con a de x y con la segunda sumatoria. Es una sumatoria de progresión geométrica, pero aquí en las funciones generadoras el x no nos importa, por eso podemos aplicar como si la fórmula de suma infinita de una progresión geométrica. Que esta segunda sumatoria es igual a este valor. Y si lo escribimos por completo, tenemos que nuestra función generadora es igual a 2 más 3x la función generadora menos x por 1 menos x. Ahorita vamos a resolver la ecuación para encontrar a de x. Solamente lo movemos este elemento por este lado. Tenemos que 3x de menos 1 por función generadora de x es igual a x por 1 menos x menos 2. Y aquí como si ya hacemos dividir y precisamente ya simplificamos la expresión para obtener la expresión requerida para la función generadora. Y el último paso ahorita como si, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que representar esta función generadora como los términos de una sumatoria de elementos a. De 0 a infinito como a x. Tenemos que transformar esta ecuación para la función generadora para que tiene esta forma. Bueno, primero que vamos a ver que aquí tenemos, bueno, valores como 1 menos x y 3x menos 1. Vamos a separar esta fracción en dos diferentes. Y aquí podemos ver precisamente que tenemos unas fórmulas, que en cada fracción tenemos una fórmula que usamos anteriormente para definir una suma de una progresión geométrica. Por eso le volvemos a reemplazar ahorita con una suma de progresión geométrica. Y tenemos que 3 por 2 por una progresión geométrica que tiene término inicial de 1. Y después que una razón de 3x y el otro raíz se reemplazamos a través de con una progresión geométrica que tiene valor inicial de 1 y la razón de x. Y de aquí podemos precisamente, y en este caso sí ya tenemos, la función tiene el valor que nosotros, la forma que nosotros queremos. Solo falta precisamente ya juntar los elementos de x dentro de paréntesis y precisamente transformamos y tenemos que la función generadora tiene el valor como sumatoria de 0 a infinito de 3 a la potencia k más 1 por 2 y multiplicado todo por x a la potencia k. Y entonces como así tenemos esta fórmula y esto, lo que está que no es x a la potencia k. Esta es nuestra fórmula para encontrar a la potencia n.
Y con eso nosotros resolvimos la función de la sucesión de recurrencia. Este precisamente como así un método que está muy pesado en la parte de matemática porque se requieren muchas transformaciones como lo acabamos de ver, pero al mismo tiempo es uno de los más potentes para resolver las relaciones de la recurrencia, pero al mismo tiempo tiene que tener mucho cuidado. Para resumir, vamos a repasar los pasos que tenemos que escribimos la relación de la función de generadora, sacamos el primer elemento afuera de los paréntesis de la sumatoria y lo que quede de la sumatoria ponemos la fórmula recursiva para los elementos y en este caso tratamos después de transformar para obtener nuestra función generadora y de la fórmula de la función generadora lo tratamos de expresarlo para encontrar una fórmula que nos permite escoger cada elemento. Pues con esto ya terminamos los métodos para resolver las relaciones de las recurrencias y pues no sé si ustedes tienen algunas preguntas, estamos aquí para responderlos. Bueno, vamos a... Sí, pues bueno, entonces como ya ustedes no tienen preguntas, nosotros vamos a terminar la sesión de hoy. Les agradezco su tiempo que se pasaron aquí con nosotros y nos vamos a ver la semana que viene para la sesión de ejercicios de cómo precisamente hacer una inducción matemática y resolver unas relaciones de recurrencia. Pues con esto nos terminamos la sesión de hoy. Pues muchas gracias y que tengan una buena tarde.